El día de hoy vamos a realizar una pequeña aplicación para este multímetro Protec 506. Es un multímetro de la década de los 90, el cual posee conexión RS232. Este multímetro es muy bueno, muy preciso, y en mi caso pues está totalmente operativo. El multímetro venía originalmente con su software, su aplicación correspondiente, pero venía en este dispositivo que es un disquete de 3,5. Los computadores de hoy en día pues obviamente ya no traen el tipo de conexión para estos dispositivos, por lo cual pues me motivé a realizar esta aplicación. Para ello vamos a necesitar también este tipo de adaptador. Es un tipo de adaptador RS232 a USB. Vamos a necesitar también este cable, que es la conexión entre el multímetro y el computador. Procedamos entonces a realizar nuestra pequeña aplicación para este multímetro Protec. El primer paso que debemos de seguir para desarrollar nuestra aplicación de LabVIEW para nuestro multímetro es conocer las especificaciones de comunicación del multímetro con el computador. En este caso, esa información la podemos obtener del manual de usuario, en el cual nos dice que el baud rate es de 1200, el data bit es de 7, el stop bit es de 2 y la paridad ninguna. Esta información es muy importante, no solo en este caso, sino en el caso de que ustedes quieran diseñar su propia aplicación por LabVIEW, porque esta va a ser la forma en cómo se va a comunicar el multímetro con su computador. También una información muy importante es el formato de la data, es decir, el equipo cómo nos entrega esta información para que podamos utilizarla y ser procesada. Este equipo tiene diferentes funciones, por ejemplo tiene 1, 2, 3 funciones de DC, tiene 2 funciones de AC, tiene funciones de miliamperios, de amperios, de resistencia, continuidad, diodos y así otras más. Aquí dice que cada función consiste en un string que va de entre 6 a 15 bytes, como muestra esta tabla. Esto es muy importante porque de esa manera lo sabemos y podemos tener el conocimiento exacto de cómo vamos a procesarla. Y finalmente dice que el último byte es un código ASCII, que sería el código 13, que es un retorno de carro. Es importante que sepamos que toda esta data que nos va a entregar el multímetro son correspondientes a códigos ASCII para que tengamos información suficiente y saberla procesar y poder convertir si es el caso necesario. Vamos a iniciar nuestra aplicación con una nueva BI en blanco. Lo primero que vamos a diseñar es nuestro panel frontal, es decir, la parte estética de la aplicación. Vamos a iniciar con la parte que se llama decoración. Vamos a escoger este pequeño cuadrado, lo ajustamos al tamaño que deseemos. Vamos a adicionar otro, también lo ajustamos más o menos al tamaño que nosotros necesitemos. Vamos ya a la parte ya de controles y de visualización. Por ejemplo, vamos a anexarle una perilla, en este caso sería en numéricos un dial.
y la podemos posicionar aquí. Podemos ajustarle también su correspondiente tamaño. Más adelante realizaremos la parte que es de ajustes estéticos, ¿no? Cambio de color, de numeración, etcétera. Vamos a colocar un indicador de stream, que sería la parte de visualización de la pantalla como tal. En este caso, en stream y stream indicator. Lo podemos colocar aquí y ajustar su tamaño según lo que requiramos. Este podría ser el tamaño más o menos adecuado para la pantalla de esta aplicación del multímetro. Aquí vamos a iniciar ya el procedimiento de cómo hacerle, digamos, los ajustes estéticos, ¿no? Títulos, colores, etcétera. Por ejemplo, aquí podemos cambiar de stream, lo podemos cambiar a Protect 506. Podemos ubicarlo, cambiarle la posición. Vamos a ajustarlo, por ejemplo, aquí. Podemos también cambiarle el tamaño de la fuente. Por ejemplo, que sea tipo bold. Podemos ajustarle más grande. Al tamaño que nosotros nos guste, podemos centrarla. Aquí ya quedó ajustado. Aquí podemos hacer un ajuste en cuanto al color de fondo de la pantalla. Generalmente las pantallas LCD vienen como de un color verde, una tonalidad verde. Entonces simplemente vamos a cambiarle este color. Por ejemplo, podría ser este tonalidad de verde o este otro. Creo que esta se ajusta mejor a ese color. Ahora vamos a ajustar lo que es la perilla como tal, para cambiarle lo que es todo su parte estética. Por ejemplo, aquí vamos a cambiarle el nombre de la perilla. Esta perilla va a ser la encargada de cambiar el muestreo de la información, es decir, los milisegundos que va a obtener la data del multímetro. Entonces, por ejemplo, podemos colocarle el nombre de muestreo y entre paréntesis milisegundos. También podemos cambiarle su tamaño. En este caso podemos que sea bold. Y el tamaño podría ser ese, podemos dejarlo en ese tamaño. Ya la ubicación podemos ajustarla a nuestra conveniencia. Vamos entonces a ajustar la escala. Vamos a escoger un muestreo que vaya desde 1 segundo a 5 segundos, representado en milisegundos. Entonces vamos a ajustar estos valores. Aquí podemos ver que la aguja está esta aguja está de color azul, pero podemos cambiarle. Si nos gusta el rojo, podemos ajustarle en un tipo rojo, podría ser.
podemos mostrarle también la pantalla de representación decimal. Desde esta pantalla también se puede ajustar esos valores. El tipo de data que vamos a manejar, en este vamos a manejarla como sin signo de 32 bits. La escala, podemos ajustar el tipo de escala. Vamos a escoger esta que está más representativa, digámoslo así. Vamos a escoger el color, podríamos escoger un color, por ejemplo este violeta, de la parte menor, y de la parte mayor también podría ser lo mismo. El color del texto podríamos cambiarlo, podemos colocar un amarillo, podríamos colocar un verde si nos gusta el verde, o en fin el color que escojamos. Por ejemplo, podrían ser esos colores, ese color azul. La forma de cómo vamos a representar, en este caso sería un decimal, serían números decimales. La escala que vaya a un mínimo de 1000 a un máximo de 5000 milisegundos, que es igual a 5 segundos. Esta pantalla la podemos ajustar, cambiar de posición según lo que nos parezca lo más estético posible. También vamos a ajustarle, hay algo que se nos olvida, la parte es de los incrementos. Aquí sería en qué valores iría incrementándose. Por ejemplo, vamos a escoger como un mínimo de 1000 y un máximo de 5000, en incrementos por ejemplo de 500. Acá también hacemos lo mismo. Aquí está de 1000 a 5000 con incrementos de 500. De ahora en adelante vamos ya a trabajar en el diagrama de bloques, que es la programación como tal, y aquí vamos a comenzar con adicionando una estructura. En este caso sería una estructura tipo while, que es la que vamos a usar para comenzar la parte ya del diseño como tal. Dentro de esta estructura while vamos a utilizar ya otras dos estructuras más, que serían por ejemplo una case, serían realmente dos case, y una estructura secuencia plana sería en este caso. Posteriormente vamos a continuar con lo que yo llamaría una de las partes principales, que es la comunicación entre el multímetro y el PC a través de el puerto serial. Para esto tenemos que ir a Instrument, Visa, escoger la parte que es de configuración de puerto, es el primer paso. Vamos y lo colocamos aquí. El segundo paso es que iría dentro del primer estructura case, es el escribir al puerto. La tercera base sería, subbit sería la parte de leer,
que iría en el último estructura case, y como final sería lo que es lo correspondiente a cerrar el puerto, sería en este caso como tal. Bueno, vamos entonces a iniciar la parte de, aquí sería la parte de configuración. Vamos a visa serial, que sería la primera, a la configuración. Vamos a crear aquí, en este caso vamos a crear una constante que sería para los diferentes valores, por ejemplo para el baud rate, para el COM que vamos a escoger para comunicación entre multímetro y el PC, y las demás configuraciones. En este caso, como vimos al comienzo, los bauds de comunicación son de 1200. Vamos a crear otra constante que sería acerca de los cuántos bits va a utilizar la comunicación. Vamos a crear otra constante que sería, en este caso sería de 7 bits. Vamos a crear otro en el stop bit de otra constante que serían, en este caso serían 2, el número 2. Solamente nos quedan faltando dos ítems para configurar, que sería el de paridad. Vamos a crear una constante, en este sería ninguno, y por último y bastante importante sería la selección del puerto por el cual nos vamos a comunicar. Vamos a crear también una constante y bueno, podemos separar un poco aquí, damos flechita abajo. En este caso está el COM3, vamos a seleccionar ese COM3. Posteriormente vamos a comenzar a hacer las conexiones de todos estos ítems. La parte de muestreo va dentro de esta estructura que es de secuencia, y la parte de que sería la pantalla iría en la última estructura case. Vamos a comenzar a conectar todos estos ítems, la salida con entrada, el de error con el de error. Lo podemos mover un poco más acá. Este rectángulo aquí que se observa como blanco, diferente a este que se ve sólido, es porque esta estructura es como una estructura booleana que tiene tanto verdadero como falso. Si nosotros lo dejamos así, en el momento de ejecución nos va a sacar un error. Por lo tanto, vamos a la parte de falso y vamos simplemente es a conectar los puntos. Eso es lo único que tenemos que hacer, conectarlos. Vamos nuevamente a la opción verdadero y ya vemos que ya ha desaparecido ese pequeño problema. Vamos a continuar con las conexiones hacia la estructura secuencia. Vamos a conectar. Y vamos también a la salida. Crear un timing que sería un wait en milisegundos. Aquí simplemente lo conectamos. Continuaremos con las conexiones a la última estructura. Para esto vamos a Instrument, en Serial y Bytes and Part. Esta es una especie de buffer que almacena
los bytes que son leídos del puerto, los bytes que transmite el multímetro hacia el computador. Vamos a conectarlos. Vamos a mover un poco esto. Conectamos este otro hilo, el siguiente hilo de salida con el de entrada, el de error con de error y la salida de los bytes. Posteriormente podemos mover un poco esto acá y vamos a conectar ya la salida de este buffer hacia la pantalla, el monitor. Vamos como último a cerrar el puerto. Lo mismo, vamos a la parte de PALS y hacemos las conexiones de los hilos correspondientes. Nuevamente nos vamos al True y hacemos las conexiones hacia el exterior. Aquí podemos crear un mensaje de error en el caso de que haya algún problema. El sistema nos indica. Como un punto adicional tenemos que crear una constante que vamos a enviar al multímetro para que el multímetro nos responda. Es decir, tenemos que enviarle una señal para que el multímetro lo detecte y en respuesta él nos envíe la data que estamos requiriendo para ser procesada. Generalmente esto es un carácter. Vamos a crear una constante, moverla acá y acá puede ser un guión el que le enviemos. Nos falta crear el botón de stop en la estructura while. Le damos clic derecho, crear un control. Este sería el stop, el cual vemos acá en la pantalla de panel frontal. Podemos mover lo dejamos en esta ubicación. Podemos ocultar el label y aquí nos quedaría. Como punto final nos falta crear dos controles booleanos en la parte de las estructuras case. Vamos a ampliar aquí la pantalla. Como ustedes pueden ver, aquí tiene lo que llama case selector. Tenemos que crear dos controles booleanos. Booleanos solamente, como ustedes bien saben, tiene dos estados, verdadero y falso. Vamos entonces a crear los dos controles. En este caso colocamos uno que esté habilitado en el verdadero, es el true. Y en esta parte de acá, en el primer estructura, podríamos crearnos un botón como un botón de encendido, y esto para que simule el encendido y el apagado de un multímetro a través de un pulsador, un switch. Aquí hemos creado este control y que se verá reflejado en la parte de panel frontal. Antes de moverlo en su posición final, vamos a hacerle unos pequeños ajustes. Vamos a propiedades y
Por ejemplo, vamos a cambiarle el color cuando lo pulsemos, es decir, cuando vamos a encenderlo. Por ejemplo, vamos a colocarle un rojo en el caso de que cuando lo pulsemos él se torne de color rojo y así nos entregue una señal true, es decir, verdadero. Ya para la parte de off podemos dejarlo como tal, como el color, o ponerle otro color el que nosotros nos parezca más conveniente, y podemos colocarlo en este verde, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a desplazarlo en esta posición, puede ser esta, y vamos a cambiarle el nombre a booleano y vamos a colocarle power. Bueno amigos, podemos decir ya que en este punto nuestra aplicación está completa en este diseño, digámoslo así, básico. Solo nos resta es probarlo ya directamente con el multímetro y hacer algunas medidas de algunos elementos. Bueno, entonces procedamos para eso. Vamos a encender el multímetro y vamos a activar la conexión serial. En este momento ya está activada la conexión serial del multímetro y vamos a comenzar a ejecutar la aplicación como tal. Le damos clic en esta flechita y ella comienza a ejecutarse. Recordemos que nosotros habilitamos este control para hacer una simulación de encendido del multímetro. Entonces vamos a encenderlo. Aquí queda encendido y como ustedes ven en la pantalla de aquí de la aplicación comenzó a aparecer lo que se ve reflejada en la pantalla del multímetro. Vamos a medir una resistencia. En este caso es una resistencia de 160.2 ohmios. Otra cosa que podemos ver aquí era lo que yo les comentaba en un comienzo, el tiempo de muestreo, que está en la primera posición, que es 1000 milisegundos, que es lo mismo que un segundo. Podemos activarla a 1500 o a 2000, es decir, hace un muestreo cada 2 segundos. Vamos a medir otra resistencia. Por ejemplo, esta es una resistencia de 47K, 47.000 ohmios. Podemos bajar el tiempo de muestreo. Vamos a medir la última resistencia. Por ejemplo, esta es una resistencia de 2.47K. Se ve reflejado estos mismos valores tanto en la pantalla del multímetro real como de la aplicación como tal. Vamos a medir un capacitor. Aquí está en medida de capacitancia. Vamos a medir el primer capacitor. Aquí nos está midiendo un capacitor de 35,68 microfaradios. Vamos a cambiar por otro capacitor. En este caso sería un capacitor de 10,83 aproximadamente. Hay otras funciones que tiene el multímetro y que podemos ver a continuación.
Por ejemplo, aquí me va a medir lo que es la temperatura. En este caso sería una temperatura del medio ambiente. Este tiene unas frecuencias de salida para monitorear sistemas digitales. Vamos a monitorear un voltaje DC. Vamos a cambiar las puntas del multímetro. Aquí por ejemplo está midiendo 11,77 voltios tanto en el multímetro como en la pantalla virtual de la aplicación. Bueno amigos, creo que es todo por este video. Espero que les haya agradado la información aquí suministrada. Espero que la apliquen. Con esto podemos, por ejemplo, convertir nuestro multímetro en un sistema de adquisición de datos. Amigos, no olviden en suscribirse y si les gustó el video, dar manito arriba. Gracias.